Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Déjenme partir diciendo que yo no soy empresario, así que no sé si tengo mucho que aportar al debate que han tenido hasta ahora. Pero sí soy hijo de empresario. Hijo de empresario que le fue algunos momentos bien, otros momentos mal. Y soy también de una generación que ya 5 años salió del colegio y caerse el muro de Berlín. Y que hizo un cambio histórico respecto a ese evento y muchos alrededor, respecto de qué sistema económico iba a existir en el mundo para adelante. En que se puede discutir qué tipo de mercado o no mercado iba a existir. Iba a existir mercado, iba a existir capital, iba a existir trabajo y libertad al final de precios para que las sociedades pudieran crecer. Eso fue un cambio en mi generación muy grande. No que hubiese sido para nada muy marxista en el tiempo, pero se discutía todavía cuando yo salí del colegio de cómo iba a ser el modelo del mundo en un tiempo antes. Y en ese modelo que ganó, los empresarios son centrales. Son un motor único que no tiene un repuesto, no tiene un sustituto. Para mí, ser empresario, yo no soy un empresario, es la siguiente descripción: de una persona, una mujer, que junta trabajo con capital y los hace funcionar y crea algo nuevo, le gana a otros que están tratando de hacer lo mismo, y con eso la sociedad puede producir más con lo mismo, producir nuevas cosas que no existían, dar al final algo más que lo que la sociedad debería. Y quiero hacer este ejemplo específico de que es juntar capital y trabajo para diferenciar a un empresario de un capitalista en nuestra sociedad moderna, que es el dueño del capital, que en nuestro país se confunden con una facilidad enorme, pero que son distintas personas, son distintos roles, tienen distintas valoraciones al final. Y créanme que yo valoro bastante más al empresario que al dueño del capital. El dueño del capital al final ha acumulado porque ha tenido suerte, porque es paciente, porque heredó, porque fue un hábil empresario que no gastó. Pero ese es un rol de un empresario exitoso, mucho más valioso que aquel que se atreve, arriesga, junta capital con trabajo, capital de otro, el trabajo de otros, y mágicamente produce cosas que no existirían si no fuera por ese esfuerzo del empresario. Empresario a un nivel más abstracto no es solo esto. Yo veo empresarios en política, muchos. Veo empresarios en los gremios, en los sindicatos, en el sentido que son capaces de organizar a otros. Benito, un empresario al final en otro ámbito. Y por lo tanto, ser empresario, quiero asociarlo a ser un líder. Simplemente alguien que es capaz de movilizar a otros en pos de algo más que lo que uno solo puede hacer. Y por lo tanto tiene un valor. Dicho todo eso, y es yo creo que nos convoca aquí, y después de escuchar a los que hablaron antes de mí. Creo que la pregunta relevante que tenemos que hacernos hoy día es por qué la desafección respecto de los empresarios. No es porque lean demasiado el Mercurio, demasiado las columnas de Gerardo, que si no estaríamos contentos todos por el mundo que tenemos. Uno puede decir que es falso no es verdad que estén la gente tan choreada, pero fue bueno ver la foto del No Más FP. Posiblemente puede ser también gatillado por el personaje de la América, y por lo tanto, en realidad, si el Estado malo no interfiriera, estarían todos contentos. Mi diagnóstico es distinto. Mi diagnóstico es que hay más cosas pasando en la sociedad actual que tenemos que entender y enfrentar en la medida que podemos para tener una mejor sociedad, una sociedad con más tejido. Y déjenme aventurar 3 cosas que podrían explicar esto. Pueden haber muchas más. Y
Y son, de hecho, cosas que yo he escuchado más en política en los últimos años, pero creo que son importantes. Primero, una cuestión muy trivial. El individualismo en nuestro país está en prácticamente todo. Algo ha pasado en la sociedad que la capacidad de actuar en conjunto es frágil. Quizás este espacio de acá es de las pocas cosas que no son individualistas. Pero nuestra sociedad se construye cada vez más en torno al individualismo. ¿Por qué pasa eso? No tengo idea. Pero la política hoy día es puro individualismo respecto a lo que era 30 años atrás, en que lo colectivo era lo importante, en que uno se ponía al servicio de lo colectivo y pagaba costos si era necesario. Todo el día es como yo voy en la parada. Segundo tema que yo veo en la sociedad que es complejo. Tenemos una segregación creciente. No sé por qué, no sé si es porque a mí me toca verlo, pero yo vivo en un barrio donde me cuesta encontrar un vecino que haya votado por este gobierno. Yo crecí en un barrio y estuve en un curso acá en que todo era más o menos miti-miti, o 3/4 o 1/4. Y peleábamos en política. Y los más momios de mi generación hacían sitting y nos dejaban a los progresistas de la generación hacer un acto. Hoy día en el colegio de mis niños, yo creo que con suerte, no sé, 1 o 2% votarán por la centroizquierda. Si uno va a Casa de Piedra, y me tocó esto, le preguntó a un gringo que me acompañó una vez a una nada, si eso fuese en Nueva York, ¿cómo sería entre republicanos y demócratas? Me dijo 70-30, 60-40. Más como republicanos que demócratas. Yo le dije que yo creo que ni 3%, el 97-7. Algo nos pasó en la sociedad que la población que vivía al lado de Gerardo ya no está, no existe. Y uno lo ve camino al aeropuerto, así como por los lados, y la gente quiere ir al centro. Pero Chile está completamente segregado Santiago del resto, segregado los barrios, segregado nuestros niños, quedan pocos espacios comunes. Y yo creo que eso es un problema para poder entender al otro, entender que tiene motivaciones muy buenas muchas veces, pero si no se conoce al otro lado, aún que es difícil pactar. Y por último quiero hacer el caso que las diferencias absolutas en la distribución del ingreso impuesto. Para hacer un cuento corto, en Chile nosotros somos mucho más ricos de lo que éramos 30 años atrás, o 40 años atrás, pero muchísimo más. El gráfico de Gerardo se parece mucho a uno que mostraba Pepe Piñera, si lo vieron ayer en el Canal 7, en Guatemala. Una explosión de PIB per cápita en Chile. Si uno ve en dólares corrientes, más grande todavía, dólares constantes, tan grandes, pero muy grandes. Entonces, ¿por qué somos infelices con eso? ¿Qué pasó acá? Bueno, yo creo que hay una parte en que las diferencias absolutas de ingresos empiezan a importar. Es muy claro que en la distribución de ingresos básicamente no cambió. Es la misma que teníamos un poquito, ¿no? Para fines prácticos es la misma. Pero cuando se multiplica por 5 el ingreso, la diferencia absoluta entre un rico y un pobre es 5 veces más grande. Y esa diferencia absoluta tiene implicancias de poder, de acceso, de quién es el dueño de la pelota, que es muy distinto a cuando son todos pobres. Y eso tiene una consecuencia. No hay países desarrollados con la distribución de ingresos que tenemos nosotros. Incluso Estados Unidos, que es el capitalismo más salvaje, tiene una distribución de ingresos bastante mejor. Y tiene su problema. Entonces, nos falta mucho. ¿Cómo llegar a eso? Lo sabemos poco. Los economistas, lamentablemente, me toca mucho decirlo en las discusiones que me tocan todos los días, sabemos bien qué cosas no resultan, pero sabemos bien poco respecto a qué cosas resultan para llegar al objetivo. Y en distribución del ingreso, sabemos muy poco. Sabemos un poquito más de cómo crecer, ni siquiera sabemos tanto cómo crecer. Sabemos qué cosas dejan el pobre, qué cosas producen crisis, qué cosas producen revoluciones incluso. Pero sabemos un poco cómo orientar con recetas para una sociedad más equitativa. Esto es una historia de Chile, pueden haber muchas más. Pero creo que tenemos que reconocer que estos problemas de individualismo, de segregación y de diferencia
competencia absoluta, producen una tensión en la sociedad que hace difícil entender a los otros. Creo que los empresarios en general tienen mucho que aportar en esto, mucho que aportar entendiendo a los demás, mucho que aportar tratando de no ser solo capitalistas, sino de dejar el capital en un lado y ser el creador que necesitamos. Y creo que al final, si uno copia las sociedades bien desarrolladas, hay pocos dueños en serio. Si uno va a un país desarrollado, muchos son dueños. Creo que estamos en esa transición que es difícil terminar, pero que no vamos a ser desarrollados sin hacerlo. Todavía tenemos una cuestión media pueblerina, creo, de no entender. Vivimos lejos del mundo, eso es cierto. Si algo es bueno que los a sacar a los concejales a viajar, quizás se vieron eso. Es que entienden, pero el mundo fue. Y muchos han pensado las cosas